Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 3 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Venezuela sigue siendo prioridad para el gobierno norteamericano. Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, ya llegó a Colombia. Su visita, dice El Tiempo de Bogotá, según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tiene como objetivo mostrarle los distintos proyectos con los que cuenta Colombia para el empoderamiento económico de las mujeres. Y ella va a realizar una visita a la frontera con Venezuela para conocer la situación de los migrantes de nuestro país. El miércoles, dice Blue Radio, Ivanka Trump irá a Cúcuta para participar en la puesta en marcha de la Casa de la Mujer que atenderá a migrantes venezolanas. Seguramente esto va a generar noticia. Habrá que ver qué dice la hija y asesora del presidente de los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien forma parte de la delegación de Juan Guaidó en las negociaciones que promueve Noruega, Stalin González, decía que ellos habían dejado una propuesta sobre la mesa en estos diálogos que habla de elecciones libres, y el régimen de Maduro es el que debería responder si está preparado para discutir los temas importantes. No quiso ahondar en las declaraciones que ofrecía el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, según las cuales el gobierno norteamericano no apoyaría una elección con Maduro, incluso con Guaidó en el poder. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, sigue la devaluación del bolívar por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Ayer el tipo de cambio oficial, según la página web del Banco Central, cerraba en 23.330,14 bolívares por dólar. Quedó muy atrás los 60 bolívares que costaba hace un año cuando se anunció, ustedes recordarán, el aumento del salario mínimo a 1.800 bolívares. Eso representaba $30 para la época. Bueno, el mínimo ahora mismo se ubica solo por encima de $1,7 mensuales. No por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Y con este dólar usted tiene que ir al mercado y, abastecer a su hogar. El Sendas, ayer lo comentábamos, advierte que se requieren $300 mensuales para comprar alimentos. Es decir, usted tendría que trabajar toda una vida simplemente para acceder a la canasta alimentaria mensual, tal y como están las cosas en nuestro país. Para hablar acerca de este tema, saludamos a la línea telefónica a Aquiles Hopkins, que es presidente de FEDEAGRO. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema, lo que está ocurriendo con los alimentos. Insistimos, según el Sendas, una familia debe tener hasta $300 mensuales para adquirirlos. El salario mínimo se ubica solo por encima de $1,7. ¿Qué puede comentarnos? Como lo hemos dicho, el principal problema que hoy enfrentamos los venezolanos es que se acabó el poder adquisitivo. Nuestro bolsillo, lo que nosotros ganamos ya no alcanza ni siquiera para comer.
Tú haces referencia a hace un año, el dólar a 60 bolívares y hoy a 23.000. Bueno, creo que eso es una foto de la desastrosa política económica que ha tenido el gobierno nacional, lo ineficiente que han sido las medidas que nosotros hemos visto y cómo quienes pagamos las consecuencias somos los 30 millones de venezolanos. Existe una hiperinflación en el país que está acabando con el bolsillo del venezolano. La producción nacional cada vez es menor, pero la capacidad de compra del venezolano es aún menor que la producción nacional. Entonces, pues hay que revertirlo todo. Hay que entender que el camino se erró totalmente, que hay que trabajar en recuperar el poder adquisitivo del venezolano, que hay que trabajar en generar empleo, que hay que trabajar en recuperar la producción nacional de alimentos. O sea, mientras si nosotros seguimos así, ¿a dónde vamos a parar? Nosotros ya el sueldo, $1.7 el salario mensual. O sea, esto no existe ni en los países más pobres de África. Entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros de esta manera? Tú ves que no se hace absolutamente nada para revertir esta situación. No se hace absolutamente nada desde el gobierno para recuperar la producción nacional de alimentos. Absolutamente nada para recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Esto es como un barco a la deriva que tiende a hundirse. Entonces, bueno, así no podemos seguir. Aquí hay que sentarse, aquí hay que construir, aquí hay que acabar con toda esta serie de limitaciones que no nos dejan trabajar. Lo hemos dicho, el gobierno para frenar la subida del dólar acabó el crédito. Con la política del encaje bancario, pues ningún sector puede sobrevivir sin financiamiento. Hoy vemos como un kilo de arroz a lo mejor vale 40.000 bolívares en el mercado, pero de esos 40.000 bolívares el productor agropecuario recibe 15%. Pues con ese 15% quiebra el productor agropecuario y no va a haber arroz si la política sigue así. Pero es la misma situación del maíz, y es la misma situación de la carne, y es la misma situación del pollo, y es la misma situación de absolutamente todos los alimentos. Pero por el otro lado también vemos que el venezolano no puede comprar los alimentos a ninguno de estos precios que estamos refiriendo. Entonces hay que reconstituirlo todo, hay que revertirlo todo se está haciendo mal, todo se está haciendo mal, pero no se está haciendo nada, es un barco a la deriva. Hay que recuperar el empleo, recuperar el poder adquisitivo del venezolano, tienen que haber políticas económicas serias que combatan, que controlen la inflación, que se vuelva a generar empleo, que volvamos a tener poder adquisitivo y que recuperemos la producción nacional de alimentos. Si no, bueno, el futuro del país realmente es muy preocupante. Varios temas, porque en estos días se ha hablado del posible incremento del salario mínimo y se manejan toda clase de cifras. En la página oficial del Petro, esta ficción que se creó Nicolás Maduro ubica esta unidad de cambio en más de 1.300.000 bolívares. El año pasado el incremento fue igual a medio petro, hablo del sueldo mínimo. ¿Qué impacto tendría ahora mismo para el sector que usted representa un ajuste de salarios de estas proporciones, tomando en cuenta el escenario que usted comparte con nosotros? No tendríamos cómo asumir un ajuste al salario mínimo si estuviese en los 500.000 bolívares, pero entendemos que nuestros empleados y obreros no viven con lo que ganan hoy. Y quiero aclarar algo, los mayores perjudicados con el tema del salario mínimo no son los empleados del sector privado. En el sector privado yo me atrevería a decir que nadie gana salario mínimo. Mira, puedo hablar por el caso del campo venezolano. No existen empleados y obreros que ganen menos de 5 o 6 salarios mínimos. Y aparte, le damos las 3 comidas. Y aparte, les damos la vivienda. Y aparte, les damos el transporte desde las unidades de producción hasta sus casas. Eso no es lo que sucede en la administración pública. En la administración pública nadie le paga el transporte, nadie le paga las 3 comidas, nadie le paga 5 o 6 salarios mínimos y nadie le paga la vivienda. En el sector privado es donde los empleados y obreros están en mejores condiciones, pero las condiciones son realmente preocupantes y por eso digo, María Alejandra, hay que ir a una política económica que controle la inflación, donde exista financiamiento para los sectores productivos, donde podamos volver a tener empleo, calidad de empleo y poder adquisitivo en el bolsillo del venezolano, que con lo que usted gane, usted pueda ir a comprar su comida, usted pueda hacer frente a sus necesidades básicas.
Esto es muy preocupante lo que está sucediendo en el país, muy pero muy preocupante. Y en estas situaciones de desequilibrio, pues siempre hay algún sector que puede aprovecharse del otro, como lo acabo de decir ahorita con el ejemplo del arroz. El precio del arroz no permite al productor de arroz, y es solo un ejemplo, el precio del arroz no permite al productor de arroz al menos testear sus gastos mínimos, que no es otro que mantener su maquinaria, que mantiene su unidad de producción. Ese productor va a quebrar y no va a poder seguir produciendo. ¿Qué es lo que tenemos sucediendo en los últimos 12 años de caída sostenida de la producción? Medidas económicas que han atentado contra la producción y los productores y que vienen estando la quiebra consecuente de los productores agropecuarios del país. Hoy en día no ofertamos ni siquiera el 20% de los alimentos que el país necesita, pero el bolsillo del país está peor aún. No puede comprar ni siquiera ese 20% que nosotros estamos produciendo. ¿Qué impacto ha tenido esta devaluación permanente, brutal de la moneda para el sector que usted representa? Pues lo mismo que está viviendo el país. Un repuesto para un tractor de nosotros sube de precio todos los días, pero nuestros ingresos todos los días son menores. ¿Qué tenemos? Que todos los días van parándose maquinarias que no vuelven a arrancar porque no hay cómo repararlas, que todos los días paramos vehículos de transporte porque no hay ni siquiera cómo comprarles un caucho, que todos los días las fincas se están deteriorando más, que no hay cómo hacerle mantenimiento a la finca y que todos los días producimos menos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el país. Exactamente la misma foto de cualquier hogar venezolano. Hoy a usted a lo mejor se le daña la lavadora o la nevera y cómo la arregla. Pues eso es lo mismo que sucede en la finca. Cada día tenemos menos cómo hacer frente a la situación que enfrentamos y por eso decimos, hay que revertirlo todo, porque todo se está haciendo mal, o peor aún, no se está haciendo nada para que Venezuela esté mejor. Por eso le hemos dicho, está en nuestras manos recuperar nuestro país. Si nosotros podemos vivir mejor, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? No es posible que estemos en esta situación en nuestro país. Sí, siempre lo comentamos, en este espacio no estamos condenados a vivir así, forma parte de, bueno, el modelo ideológico que se ha empeñado en imponer. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, porque él decía que algunos productores no podrían hacer frente a un descomunal incremento del salario mínimo, si se utiliza como referencia la unidad de cuenta del Petro, tal y como ocurrió el año pasado, conversando con Cipena Ramos, expresidenta de Consecomercio, ya recordaba que varios empresarios en su momento desearon cerrar porque no sabían si iban a poder continuar en esas circunstancias. Hoy la situación es un poco peor, pero si hay un incremento importante del salario mínimo, lamentablemente eso tendrá un impacto directo sobre la inflación, con lo cual, lejos de resolver el problema, probablemente vendrá a agravarlo. Yo quisiera un comentario de nuestro invitado al respecto. Absolutamente, pero es que eso es lo que hemos tenido en el último año, María Alejandra. Aumentos de sueldo aislados sin ninguna otra política, y el aumento de sueldo, ¿cuánto dura? ¿Tú te acuerdas cuánto duró aquellos 1.800 bolívares? Eso duró 15 días. Ya en 15 días eso era sal y agua. Por eso que tienen que haber medidas concertadas para controlar la inflación, para recuperar el crédito, para recuperar la actividad económica. Si usted hoy multiplica el sueldo a 500.000 bolívares, el salario mínimo, que eso va a tener un impacto en escala hacia arriba, pues los ingresos que usted hoy está teniendo como productor no le van a permitir hacer frente a eso. Entonces va a tener que desprenderse de parte de su mano de obra. Y esa mano de obra desempleada, ¿quién la va a emplear? Pero esto tiene que ser una cuestión concertada, de ajuste el sueldo, pero que ese sueldo se convierta en mayor poder adquisitivo para que lo que usted está vendiendo, exista quien lo pueda comprar. Para que lo que usted produzca exista quien lo pueda comprar. Y esto tiene que venir acompañado de otra serie de medidas, todo el tema de la electricidad, todo el tema del combustible, todo el tema de la vialidad, de la inseguridad. O sea, todo es un problema. Para donde usted voltee, todo es un problema. Y por eso quiero insistir en algo. No es que se están haciendo las cosas mal, es que no se está haciendo nada para que las cosas vayan a que estén mejores. Ajustar el salario, obviamente que es necesario porque los empleados obreros venezolanos no tienen con qué comer, pero que si esto no se hace acompañado de otras medidas en una semana, es sal y agua. Pues veamos el último año lo que ha sucedido con los últimos aumentos de sueldo y salario. Es un desastre realmente lo que estamos viviendo en Venezuela.
Dos inquietudes. A propósito de la producción de alimentos en nuestro país, el incremento de este rubro tiene que ver con la poca oferta interna, la dependencia cada vez mayor de las importaciones, la devaluación de la moneda. ¿Cuáles son los factores que determinan el incremento de los alimentos en Venezuela? Lo escuchamos. El incremento de los precios de los alimentos está referido a la caída de la producción y al incremento de sus propios costos, porque la hiperinflación lo que hace es empujarte todos los días hacia arriba lo que a nosotros nos cuesta producir. Cuando yo te digo que un repuesto vale dólares, es porque no hay otra manera de comprarlo sino con dólares. Entonces tú tienes menor calidad de producción porque no tienes semillas, porque no tienes fertilizantes, porque no tienes agroquímicos, produces entonces menos kilos de alimento por hectárea. Pero esos menos kilos que produces cuestan más. Y aparte no hay quien lo compre. Entonces, por esto es una situación perversa la que nosotros estamos viviendo y hay que abatir la hiperinflación. Cada día producimos menos, de menor calidad, pero cada día nos cuesta más producirlo. Se pierden cosechas en el campo venezolano porque no hay combustible para nuestros vehículos en algunas zonas de producción y llevarlo a los centros poblados. La extorsión, el secuestro y los robos en las fincas están a la orden del día. Todo esto va impactando en que producimos menos y producirnos cuesta más. Y después tenemos un venezolano que no tiene cómo comprarlo. Hay que revertir todo porque no se está haciendo nada para que las cosas puedan ir mejor. Antes de la pausa por la publicidad, decía usted una declaración que estamos produciendo solo 30% de lo que producíamos antes. ¿Cómo puede terminar la producción de alimentos para este año y cómo la ven ustedes de cara al 2020 si no cambian las cosas? Mira, 30% si sumamos producción nacional más las importaciones. O sea, la oferta total de alimentos en Venezuela es 30% de lo que fue. El campo venezolano está saliendo entre el 15 y el 20% de lo que era. O sea, somos 5 o 6 veces más pequeños de lo que fuimos. ¿Cuál es la tendencia? A seguir cayendo en producción. Hay menos superficie de hortalizas sembradas. Decíamos en días pasados, hay la mitad del maíz que se sembró en 2018 y ya en 2018 era 30% de lo que fue 6 o 7 años atrás. La superficie de maíz es la que se sembraba, la que se producía en los años 70, la de arroz también en los años 70, la de caña de azúcar la de los años 60, la de caraota la de los años 40. Mira, la producción de azúcar de este año alcanzó para abastecer 18% del consumo nacional de azúcar. Y hace unos 30 días no había quien comprara el azúcar que estaba almacenada, a pesar de que la oferta era del 18%. ¿Por qué? Porque las empresas de refresco del país, que son uno de los mayores demandantes de azúcar, estaban vendiendo 8% de lo que vendían. O sea, había una caída del 92% en las ventas de las empresas de refresco. Entonces, esto es una foto de lo que está sucediendo en Venezuela. Y por eso hemos dicho, ya el principal problema no es la escasez de alimentos, es que no existe poder adquisitivo en el bolsillo del venezolano para comprarlo. El principal problema hoy en día es cómo accesar a los alimentos. Y cuando se recupere el acceso, va a haber que recuperar la producción, porque si no, entonces volveremos a la escasez, a la especulación y al bachaqueo. Hoy, ¿quién bachaquea? Mira, Alejandro, tú vas a los automercados, a la bodega y consigues harina, arroz. ¿Por qué? Porque no hay quien la compre. No porque estemos produciendo más, estamos produciendo menos, pero no hay quien la compre. Entonces hay que hacer las dos cosas, recuperar la producción y recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Generar seguridad jurídica y generar seguridad personal. Recuperar la flota de transporte y volver a ordenar la economía del país. Aquiles Hawkins, gracias por atendernos y acompañarnos, presidente de FEDEAGRO, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por el acceso a alimentos en Venezuela. Reiteramos, según el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia necesita $300 mensuales para adquirir los productos de la canasta alimentaria. El salario mínimo ayer cerró por encima de $1,7 mensuales. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines.
El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos la mañana de hoy sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la destrucción del Bolívar. Comentábamos con ustedes la permanente devaluación, una decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Ayer el Banco Central de Venezuela publicaba el tipo de cambio que ya se ubica por encima de 23.000 bolívares, 23.330 con 14 bolívares por dólar, lo que, ubica el salario mínimo en $1,7 mensuales. Como decía Achilles Hopkins, esto no ocurre ahora mismo en ninguna parte del planeta. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, él es economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Profesor Carlos Yáñez, buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pedía el presidente de FEDEAGRO hace algunos minutos un cambio de inmediato en nuestro país, producto de lo que está ocurriendo con la economía y sobre todo con los alimentos. La canasta básica ya supera $300 mensuales según el Sendas. El mínimo, como usted escuchaba, solo alcanza a $1,7 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, para contextualizar, Venezuela en la última semana ha sufrido una depreciación, una devaluación del tipo de cambio de más de 52%. Correcto, el tipo de cambio pasó de 15.000 bolívares en una semana, en el periodo de 2 semanas, a 25.000 bolívares en el esquema paralelo, y preocupa que el esquema de las mesas de dinero esté casi yuxtapuesto al esquema negro o desregulado. El efecto de la depreciación del tipo de cambio, aunado a la alta inflación, han contribuido a que el bolívar se convierta en un activo repudiable. ¿Qué significa que el bolívar sea un activo repudiable? Significa que la sociedad no acepta al bolívar como institución social capaz de cumplir las funciones dinerarias. ¿Cuáles son las funciones dinerarias, María? Medio de cambio, unidad de patrón contable y reserva de valor. Esas 3 variables en la economía venezolana están destruidas. Por ende, entonces existe una dolarización transaccional, fáctica, asimétrica e informal, por otra parte injusta, que expele a la sociedad a un proceso de exclusión de los medios
de subsistencia elemental. Aun cuando tú tengas acceso a divisas y te puedan pagar alguna actividad profesional en divisas, cuando las vas a cambiar, y esto es una realidad para la radio audiencia y para ti misma, pasamos por la angustia, primero de obtener las divisas y luego que las divisas tengan la probidad para hacer mecanismo de pago. Es decir, cuando tú pagas algo que te cuesta $40, los 2 billeticos de $20 o los 4 billeticos de $10 los pasan por una máquina para determinar que el billete sea válido, porque nosotros no tenemos esa posibilidad de determinarlo, puesto que el Banco Central no produce el billete. Entonces en Venezuela no estamos dolarizados, estamos asimétricamente dolarizados. Cada vez que tú manifiestas por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro, yo coincido totalmente contigo. Esto tiene que ser un proceso deliberado y alevoso por parte del gobierno de Maduro para sostener a la sociedad en una postura de hambruna, para sostener a la sociedad en una postura de control social. Napoleón Bonaparte decía que los pueblos caminan sobre sus estómagos o avanzan sobre sus estómagos. Y esto en Venezuela se está dando. En Venezuela un cartón de huevos supera el doble del salario mínimo. Ya se encuentran aquí en el estado Carabobo en 80 y en 100.000 bolívares el cartón de huevos. Los venezolanos estamos ganando $1,97 al mes. Esto no ocurre ni siquiera en los países del cuerno africano. Entonces, cuando tú analizas qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, pues es el desmontaje, el desmoronamiento de la situación económica, el desandamiaje de la situación económica y evidentemente la anomia social a la cual estamos todos los venezolanos. Escucho, María. Profesor, cuando yo hago referencia al equipo económico de Nicolás Maduro, me refiero a lo elemental. Entiendo que ellos son los que manejan al menos la página web del Banco Central de Venezuela, que es la que ha venido publicando la devaluación permanente de nuestra moneda. Recordábamos con Achilles Hopkins que hace un año, hace 12 meses, Nicolás Maduro anunciaba un incremento del salario mínimo a 1.800 bolívares. Eso en su momento era lo equivalente a $30 mensuales, es decir, el dólar se ubicaba en $60. Hoy cuesta más de 23.000 bolívares por decisión de quienes manejan al menos la página web del Banco Central. ¿Qué puede decirnos? Y es que a 12 meses de la publicación de este plan rimbombante, como todos los planes rimbombantes en revolución, plan de recuperación y fortalecimiento de la actividad económica, donde la moneda perdió 5-0, donde se ancló la circulación monetaria a una innominalidad que es el petro, porque eso no es una criptomoneda, porque no aparece en los ecosistemas de criptomonedas, porque está anclado a las reservas petroleras y no se puede hacer desde el punto de vista jurídico porque las reservas petroleras no pueden ser sustento de circulación monetaria alguna. El salario mínimo en el mes de agosto de 2018 era de $30. Ese salario se ha pulverizado, se ha destruido y está ubicado en $1.70. Un venezolano gana menos de $0,06 diarios. Centavos de dólares, diarios. Es decir, en Venezuela el salario se destruyó, María, y todo ese plan de recuperación se destruyó. El procedimiento del cálculo del petro en abril de este año, cuando el salario fue llevado a medio petro a 40.000 bolívares, 60 por 1.333,33 bolívares, estableciendo que era el mecanismo de precio del tipo de cambio. El salario pues nació con una afectación terrible, dejó de tener $30 de posibilidad de compra y de poder de paridad cambiaria, y en la actualidad ganamos $1,70. ¿A cuál petro nos van a ajustar el salario? Al petro para el mecanismo de ahorro, que es de 1.200.000 bolívares, a medio petro, a un petro, cualquier mecanismo de indexación salarial que se establezca en la actualidad, tomando en cuenta que la economía venezolana es una economía afectada por un proceso de devaluación, de desagio, que es de pérdida de valor del dinero, de desmonetización, de hiperinflación y de paralización de la actividad económica, está condenada a arrasar cualquier tipo o cualquier proceso o cualquier alternativa de emprendimiento que existe en la República. Una indexación salarial en este momento en la República sería
por decirlo menos, suicida, pero también hay que pensar que el salario mínimo perdió toda posibilidad de establecerse. En Venezuela ni siquiera, María, y esto para la radioaudiencia me gustaría aclararlo, podemos pensar con claridad en un proceso de dolarización porque las reservas operativas del Banco Central de Venezuela no superan los 2.000 millones de dólares y los activos de la República están evidentemente afectados por un conjunto de sanciones producto de la regresión institucional del gobierno de Nicolás Maduro, que hacen imposible que se pueda recomprar la masa monetaria en circulación del público, que es de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de 6 trillardos de bolívares lanzados a la economía. Maduro acaba de anunciar la emisión de 36 billones de bolívares para poder pagar aumentos salariales y procesos de ayuda económica distribuidos en dos estadios, uno de 23 billones de bolívares y otro de 13 billones de bolívares, sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin la aprobación de la oficial Asamblea Nacional Constituyente, que es irrita y espuria todo proceso legislativo que surja de esa Asamblea distinta al de la Constitución, al de la redacción de una nueva Constitución, que es el fin de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, Nicolás Maduro sencillamente adolece de un equipo económico con sentido de emergencia, con sentido de urgencia de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Venezuela está a las puertas iniciando un proceso de hambruna. La hiperinflación en Venezuela no se ha detenido, se ha ralentizado, y producto de este proceso de devaluación cíclica que tenemos de la moneda, que sería un crawling peg de devaluación, el salario y la moneda nacional están pulverizados, y con ello la posibilidad de que la población tenga acceso a niveles de vida mínimos. Estamos hablando que los venezolanos no ganamos ni siquiera $1 al día, con lo cual estamos en el umbral de la miseria. En Venezuela no hay servicios públicos, no hay agua potable, no hay suministro de energía eléctrica. La ciudad de Caracas es una suerte de Harare tropical, que es la capital de Zimbabue, un país devastado por la hiperinflación y por un gobierno abiertamente irrespetuoso de los derechos humanos. O sea, el principal derecho humano que tenemos los venezolanos compelidos es la libertad económica. Esa libertad económica está destruida por una hegemonía en el poder que no tiene capacidad para entender la gravísima dificultad que tienen los venezolanos de acceso. Aquí hay 7 millones de personas que están en riesgo de subsistencia. Aquí hay la mitad de la población ha perdido 11 kilos y 7 tallas, es decir, es una configuración de una verdadera catástrofe de índole humanitario. Escucho, María. Profesor, ¿por qué dice usted que un incremento del salario sería suicida, o al menos la indexación del sueldo, por ejemplo, a esta unidad de cuenta o ficción que se ha creado el gobierno de Maduro, que ha denominado el Petro? Porque en medio de este contexto donde no hay fomento a la producción, en donde no hay actividad económica, con una paralización del 53% del sector productivo del país, con un sector bancario sencillamente contraído, porque el sector bancario no tiene capacidad para poder recibir esos 36 billones de bolívares emitidos en deuda pública, porque ¿cómo los va a comprar frente a un mecanismo de encaje legal del 100%? Si usted indexa el salario, si se propone indexar el salario sin mejorar las medidas de contexto o los patrones de contexto, como es el fomento a la producción y la dotación de confianza y la reedición de una unidad monetaria que cuente con confiabilidad y con las cualidades del dinero, pues es alimentar un proceso de hiperinflación que sigue siendo alarmante en la República. La inflación del mes de julio fue de 33,8% en un mes. Venezuela tiene más inflación que Argentina, que es el segundo país más inflacionario de la región en un año. La inflación interdiaria de Venezuela supera la inflación anualizada de Chile y del Perú. Es decir, una indexación salarial en este contexto es otro proceso populista del gobierno de Nicolás Maduro, tendiente no a resolver la situación de contexto, sino a fomentar el caldo de cultivo
porque se siguen confundiendo causas con consecuencias. Ya no se puede hablar de que existe una página criminal que fija el tipo de cambio, porque la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo es mínimo, y el tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela y la industria bancaria, que está en una situación de postración. Escucho, María. Profesor, a propósito de las comparaciones entre Venezuela y Zimbabue, el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central equivale a 2.300.000 millones de los de antes. Si agregamos los 8 ceros que se le han quitado a nuestra moneda, la pregunta que yo le haría es, ¿estamos a las puertas de un nuevo proceso de reconversión monetaria tomando en cuenta el proceso hiperinflacionario que no se detiene en nuestro país? ¿Qué opina usted? Claro, María, como en este país todo se convierte en moda y todo es líquido, como los procesos de construcción de la verdad de Bauman, que es un filósofo que estudió la realidad de la verdad, estoy seguro que el gobierno de Nicolás Maduro plantearía una nueva reconversión monetaria, porque de los 5 ceros que se eliminaron a la moneda ya recuperamos 3 ceros. Está el billete de 10.000, de 20.000 y de 50.000, con posiciones porcentuales en la distribución de billetes y monedas publicados del Banco Central de Venezuela que no superan el 1%. Yo no he visto el primer billete de 50.000 bolívares, correcto. Entonces, estamos frente a esa realidad, y lo que usted manifiesta es una verdad incontrovertida. El tipo de cambio en Venezuela, que se ubica en 24.900 bolívares al día de hoy, porque tuvo una ralentización mínima, serían 2.400.000 millones de bolívares. Bueno, la misma realidad de Zimbabue. Venezuela es la Zimbabue del trópico. Lo que diferencia y hace más escandaloso el drama de Venezuela es que Zimbabue dejó de generar hiperinflación cuando el Banco Central de Zimbabue, cuyo gobernador era un señor de apellido Gideon, decidió que la emisión de dólares de Zimbabue era mucho más costosa que la capacidad que esos dólares tenían de comprar bienes y servicios. En Venezuela no hemos llegado a ese nivel de realidad, y en Venezuela no hemos llegado a ese nivel de solvencia moral, porque el Banco Central sigue emitiendo billetes virtuales. De hecho, le estoy repitiendo que emitió 36 billones de dólares a la economía la semana pasada, y eso es la explicación incontrovertible del tipo o del spike que está observando el tipo y evidenciando el tipo de cambio en la República. Yo quiero aclarar que el tipo de cambio es el objetivo operativo de la política monetaria en toda la República y en toda la teoría económica. Yo soy profesor de teoría y política monetaria en la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Economía. Y el Banco Central de Venezuela ha abandonado profesamente el tipo de cambio como objetivo operativo y ha dejado al garete la estabilidad del tipo de precio y la estabilidad del sector financiero. Es decir, aquí se ha abandonado la política de estabilidad de precio y de estabilidad del sector financiero para generar esta crisis sin precedentes y para sumir a la población en un proceso de control y de confiscación de la capacidad cognitiva para poder exigir mejores niveles de vida. Escucho, María. Profesor Carlos Ñáñez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, una situación, yo diría que sin precedentes en la historia republicana de nuestro país, con el salario mínimo más bajo del planeta, probablemente. 1,7 dólares mensuales, luego de la última devaluación publicada ayer por el Banco Central de Venezuela, que ubica el tipo de cambio en 23.300 bolívares por dólar. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Froilán Barrios. Él forma parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario del Sindicato. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo a propósito del salario en nuestro país, $1,7 mensuales. Según la página web del Banco Central, que ubica el tipo de cambio por encima de 23.000 bolívares, ¿qué puede decirnos? Bueno, que refleja pues el fracaso rotundo del paquete del Bolívar soberano implantado el 20 de agosto de 2018. Y la distancia entre el salario mínimo hoy de 40.000 bolívares y la canasta alimentaria de 3.500.000 aproximadamente y de casi 5 millones la canasta básica de bienes y servicios, bueno, refleja pues que esa cantidad evidentemente es imposible para cualquier trabajador. Hoy, si seguimos la lógica que estableció que el salario mínimo sería medio petro o $30, si lo multiplicamos por el precio del dólar paralelo, hoy debería ser el salario mínimo aproximadamente 720.000 bolívares. Y vemos que desde mayo del año pasado, que se fijó en 40.000, un silencio absoluto, y Maduro hace como el avestruz, desconoce esa terrible realidad, mientras las penurias y la miseria la está viviendo la población con los precios de todos los alimentos de la dieta diaria, que hace que con la caída de los servicios públicos, bueno, la situación se hace imposible para todo ciudadano venezolano. Hay un punto en el que no hay incremento salario que alcance para cubrir los gastos de nuestro país, en medio de un proceso hiperinflacionario que no se detiene. Yo le pedí un comentario, porque hace algunos minutos el profesor, economista Carlos Yáñez nos decía, sería suicida un incremento de sueldo, incluso indexado al petro, como ocurrió el año pasado. No queremos ni pensar lo que podría ocurrir con las pocas empresas que quedan en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, yo creo que no puede pensarse en aumentos salariales, o sea, en proponer aumentos salariales como única medida. O sea, si en Venezuela no se toma un menú de medidas en el terreno económico, pedir un aumento salarial, hablar de $300 o $600, resulta una quimera,
porque no se corresponde con la realidad que está viviendo Venezuela. Y por supuesto con el cierre de tantos establecimientos, bueno, en el sector público evidentemente, pero en el sector privado ya se hablan de cientos de miles de empresas cerradas. Entonces, ese menú de medidas económicas que implica una revisión profunda de todas las políticas públicas, el gobierno no las quiere asumir por ningún lado, sino que prefiere más bien el empobrecimiento como política de Estado de la población, la persecución permanente al sector privado, y por eso mantiene la política atada, como lo decían algunos diputados de la inconstitucional Asamblea Constituyente, atados al clavo obrero o al salario social, que hoy no convence a nadie, o justificar que los niveles de inflación es por culpa del bloqueo económico. Mientras viven en todas esas argumentaciones fariseas, bueno, la miseria de la población y la condición de vida de la población en todos los rincones del país se agrava mucho más. Y en el caso del estado Zulia, pues donde está uno, es mucho mayor por las condiciones climáticas y la caída de los servicios públicos. Ahora, yo tengo que preguntarle su opinión. ¿La gratificación instantánea tiene algún impacto hoy día en nuestro país? Y se lo comento porque hace un año estábamos discutiendo sobre estos temas, producto del incremento a 1.800 bolívares de salario mínimo, que fue un ajuste francamente brutal, representaba en ese momento $30 mensuales. Eso duró prácticamente 2 semanas antes de que perdiera el valor adquisitivo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, exactamente. Lo que se lanzó como propuesta, como paquete económico hace un año, generó expectativas en la población. La gente creía incluso que esos 1.800 bolívares podía retomar el poder adquisitivo. Bueno, la ilusión duró menos que una pompa de jabón, porque rápidamente hemos conocido la inflación más grande del mundo, ni siquiera del continente. Y no solamente en la actualidad, sino de la historia de cualquier moneda, de cualquier continente, lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Con la contraparte, que no hay ninguna política que uno conozca por parte de Maduro durante todo este tiempo que preserve ese poder adquisitivo, que era uno de los centros o uno de los ejes de su política económica. Y eso pues determina que haya habido esa estampida, donde se habla pues que casi el 50%, 45% de la población quiere irse del país, y que fuera del país están más de 5 millones y se proyectan para el 2020 hasta 8 millones de venezolanos fuera del país, porque es imposible vivir con $1.70 mensuales, cuando en el mundo de 700 millones de pobres que hay en el mundo, 200 millones viven de $1 a $2 diarios. Bueno, nosotros estamos cumpliendo el récord de Guinness de vivir con $1.7 mensuales, y eso es lo que hace que el mundo entero vea pues esto como una vorágine que está viviendo el pueblo venezolano. ¿Qué hacer desde el movimiento obrero, desde los sindicatos, para hacer frente a esta situación? Bueno, mira, nosotros vamos a realizar el próximo sábado 7 de septiembre un encuentro regional de trabajadores acá en el estado Zulia, porque creemos que de todos los sectores debe haber un intercambio de posiciones, no quedarnos solamente en ser lectores del apocalipsis pues que vivimos con Maduro, sino que con el sector empresarial, con el privado, pues con los trabajadores y lo que queda de república, como decía la Pino Iturrieta, que es la Asamblea Nacional, podamos proponer. De hecho, acá en la mesa laboral del PAN País, que me tocó coordinarla, levantamos un conjunto de propuestas. Y lo que vamos a hacer el sábado acá es hablarle desde el Zulia a todos los trabajadores venezolanos que necesitamos de emergencia, proponer en todas las áreas. Pero ya este gobierno evidentemente no desea
realizar ninguna política que no sea el empobrecimiento, porque es una manera de domesticar y de esclavizar a toda la población, sino que de la fuerza de los trabajadores vayamos conjuntamente en comisiones bipartitas, tripartitas, con el sector privado, a presentarle propuestas en materia de empleo, de salario, de reconstrucción de la economía, de reconstrucción de los servicios públicos, de todo lo que tiene que ver de regular una nueva regulación laboral, porque esta ley del trabajo que se impuso en el 2012 fue una ley totalmente estatista, entregando pues todos los derechos laborales de los trabajadores, y se trata pues que se le den a conocer propuestas de cambio, que no sea solamente hacer el diagnóstico de la miseria que estamos viviendo. Froilán Barrios, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Forma parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el sindicato FADES. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.